metafasias. La nutrición oncológica obviamente va a estar enfocado en el contexto del cáncer, ¿no? Actualmente el cáncer está teniendo una alta prevalencia, primero por el envejecimiento poblacional. Hay que recordar que el cáncer está asociado a una edad avanzada. El hecho de que aumente la sobrevida por los cuidados o por la mejoría en la parte de la calidad de vida hace de que al aumentar la sobrevida aumente también los años de envejecimiento, generando de que haya mayor predisposición o mayor prevalencia de cáncer. Actualmente hay varios métodos para hacer diagnóstico temprano. Obviamente estos métodos de diagnóstico temprano, como el PSA, las endoscopías, las pruebas de TB no en heces, van a ayudar como ser mecanismo de screening, ¿no? En nuestro país, uno de los cánceres más frecuentes va a ser el cáncer de cuello uterino y también los cánceres gastrointestinales. En varón, la próstata; en mujer, cáncer de cuello uterino y cáncer de mama. Entonces, el diagnóstico también va a ser desarrollado o va a ser evidente con procedimientos mucho más avanzados dentro del punto de vista tecnológico, que eso hemos ido avanzando poco a poco, ya que se ha hecho ahora actualmente estudios genéticos para poder determinar el tipo de cáncer en el cual va a estar el paciente en su daño. Y la tasa de sobrevida también ha ido aumentando, generando pacientes que pueden recuperarse del cáncer completamente y pacientes que van a mejorar su calidad de vida en el contexto de una enfermedad neoplásica. Los síntomas y signos que van a presentar pacientes con cáncer dentro de su evolución va a estar asociado con el dolor muscular, la disminución en los rangos articulares, la presencia de neuropatías, el linfedema, que tal vez es la característica más diferencial del cáncer sobre otro tipo de patologías, la fatiga y la depresión y déficit cognitivo. Entonces, y también lo que hay que valorar es que el tratamiento del cáncer también puede presentar complicaciones. Dentro del tratamiento del cáncer está la parte quirúrgica, la parte quimioterápica y la parte de radioterapia. Generalmente, esos son los tres pilares, de acuerdo al tipo de cáncer, para el manejo médico: la parte de quimioterapia, la parte de radioterapia y la cirugía de acuerdo al tipo de cáncer. Entonces, en todo paciente en el cual vamos a valorar hacer rehabilitación oncológica, lo que va a disminuir es la capacidad derivada de los efectos no deseados en el proceso de curación. O sea, cuando el paciente va a presentar el tratamiento para tratar de mejorar o la curación de su neoplasia, en ese contexto va a generar algunos efectos adversos. Uno de los más frecuentes: caída de cabello, infecciones a repetición, el paciente tiene baja de peso, el paciente presenta vómitos de forma persistente, el paciente puede generar proctitis. O sea, hay varias causas que pueden generar el mismo tratamiento. Entonces, para ello debemos hacer una rehabilitación para disminuir estos efectos adversos. Va a haber una mejoría en el funcionamiento físico, cognitivo, emocional, social y laboral de los pacientes con cáncer, y mejorando la calidad de vida en todos los estadios de la enfermedad. Y va a integrar tanto un plan individualizado de rehabilitación de acuerdo a cada tipo de especialidad médica y también de otros profesionales de la salud, para poder darle una mejor calidad de vida al paciente. La rehabilitación oncológica, hay intervenciones, ¿no? Por ejemplo, con ejercicios en el periodo de tratamiento adyuvante en mujeres con cáncer de mama. El cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes en nuestro país, en el contexto obviamente de la población femenina, y uno de los principales problemas que va a presentar es el linfedema. Recordemos que el cáncer de mama tiene bastante diseminación a nivel de las adenopatías axilares. Entonces, como hay invasión de las adenopatías axilares de las cadenas linfáticas, eso va a generar obstrucción de las cadenas linfáticas. Como las cadenas linfáticas están obstruidas, no va a haber drenaje sanguíneo, específicamente por la parte venosa y en la intervención de la linfa, generando que el paciente empiece a presentar edemas localizados a nivel de la zona mamaria, a nivel de la zona axilar y a nivel de la parte torácica. Entonces, en ese contexto, que en el paciente con cáncer de mama, las intervenciones con ejercicios físicos, que es hacer lo que es la parte de terapia física, ayudar en lo que es la parte de hacer movimientos en la zona de la mama,
en lo que es la zona de depresión del linfedema, o sea, hacer presión sobre las zonas que están edematizadas para que el paciente presente una mejoría en la movilización del rango articular y que el paciente pueda movilizar la extremidad afectada donde está el cáncer. Entonces, esto es importante ¿para qué? Para que la paciente pueda mantener sus actividades de vida diaria. Entonces, en los principios de la rehabilitación oncológica, primero es el trabajo en equipo, en el cual el oncólogo va a tener que dirigir de acuerdo al probable tratamiento que va a recibir, a la fase del cáncer en el cual esté y sobre la capacidad que tiene el paciente para poder realizar la rehabilitación. Va a ser una atención integral que se va a basar en las necesidades de la persona, tanto de, obviamente, la persona como de la familia. Y lo que va a buscar resolver es todos estos efectos funcionales por los problemas médicos que genera la enfermedad y el tratamiento de la enfermedad. Entonces, la educación en el contexto para el paciente oncológico es un componente importante, ya que el paciente debe saber el diagnóstico, a pesar de que muchas veces vemos de que los familiares tratan de evitar de que el paciente sepa el diagnóstico de una neoplasia. Es importante que que el paciente sepa su diagnóstico para a partir de ello poder hacer un plan de trabajo. Uno de los principales componentes por lo cual los familiares no quieren decirle el diagnóstico es por el hecho del componente psiquiátrico, en el cual va a generar depresión, ansiedad, muchas veces intento de suicidio. Por eso es importante, como hemos dicho, de que sea un enfoque integral. En el momento que digo el diagnóstico al paciente, obviamente tengo que hacerle una intervención psicológica para que pueda, primero, aceptar su enfermedad y segundo, saber llevarla. La intervención debe iniciarse tan pronto como se prevea la probabilidad de cualquier alteración funcional, sea motora o sea del psique. Entonces, la necesidad de rehabilitación debe ser reevaluada de forma continua. O sea, no voy a tener solamente un plan terapéutico para toda su enfermedad. De acuerdo a la aparición de nuevos síntomas, de acuerdo a la aparición de nuevas complicaciones, es que yo voy a plantear qué tipo de rehabilitación voy a hacer. Entonces, dentro de las áreas de intervención, tenemos, por ejemplo, la sarcopenia o la disminución de la masa muscular, el dolor, el cáncer o los problemas oncológicos. Tal vez el principal problema en el cual van a acudir para el manejo paliativo es el manejo del dolor. La fatiga, recordemos que el paciente con cáncer puede producir anemia, puede producir invasión a nivel de la parte peritoneal, invasión a nivel de la parte pulmonar, generando derrame pleural, carcinomatosis peritoneal y generando que el paciente tenga menor reserva funcional. Al tener menor reserva funcional, el paciente va a presentar fatiga y va a presentar desacondicionamiento cardiovascular y respiratorio, haciendo que su ciclo de vida disminuya. A esto es lo que denominamos ECOG. En los pacientes oncológicos, una de las formas como ustedes van a poder valorar si el paciente puede realizar o no puede realizar sus actividades diarias es mediante el score que es el ECOG, S-O-G. El ECOG es un sistema de clasificación para poder determinar generalmente en los pacientes si puede o no puede realizar sus actividades. De acuerdo a ello, nosotros podemos hacer o podemos diferenciar si el paciente puede ser sometido a una intervención o no. El ECOG 0 es cuando el paciente se encuentra totalmente asintomático y es capaz de realizar sus trabajos y actividades normales de la vida diaria. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, un cáncer de estómago, pero no presento ningún síntoma y puedo realizar mis actividades normales de la vida diaria. Y uno dirá, doctor, entonces, ¿cómo saber que tiene cáncer? Ese es uno de los principales problemas. Los cánceres generalmente van a debutar cuando ya están en estadios avanzados. Pero es por eso que en nuestros test de screening es fundamental en los pacientes con factores de riesgo para cáncer tratar de
encontrarle un cáncer de inicio temprano, para así poder ser curativo. El ECOG-1 es cuando el paciente presenta síntomas que le impiden realizar trabajos arduos, aunque se desempeñan normalmente en sus actividades cotidianas y en trabajos ligeros. El paciente solo va a permanecer en cama durante las horas del sueño. O sea, es un paciente que puede hacer sus actividades de vida diaria, pero ya no puede hacer esfuerzos físicos mayores. Duerme o utiliza la cama solamente para dormir. El ECOG-2 es cuando el paciente ya no desempeña ningún trabajo, o sea, ya no puede trabajar. Se encuentran con síntomas que le obligan a permanecer en cama durante el mayor tiempo del día. Y es por eso que una de esas principales causas de que lo mantenga durante la cama es el dolor. Entonces, en esos casos, el individuo va a poder hacer sus necesidades personales, o sea, algunas actividades de vida diaria, pero ya no trabaja y ya está más tiempo en cama. El ECOG-3 es cuando el paciente debe estar en cama más de la mitad del día, por obviamente la presencia de síntomas, y ya requiere ayuda en las actividades de vida diaria. Ya ese paciente lo viste, ya ese paciente le ayudan a hacer las necesidades, le ponen pañal y demás. El ECOG-4 es cuando el paciente está el 100% del día en cama. Necesita la ayuda completa para todas las actividades de vida diaria, la movilización de la cama e incluso para alimentarse. Y el ECOG-5 es cuando el paciente ya está pre-mortem. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque si yo tengo un paciente con un ECOG-4 y en el contexto de un cáncer, en ese paciente mis intervenciones terapéuticas van a ser más que nada paliativas, porque es un paciente que ya tiene una discapacidad, ya está el 100% del día en cama, ya requiere el apoyo para poder hacer sus actividades de vida diaria. Entonces, en cambio, si el paciente le detecta un cáncer y es un ECOG cero, por ese paciente voy a presentar, si tiene una posibilidad de alternativa terapéutica, realizar todas las actividades para poder hacer que mejore su calidad de vida. Entonces, recuérdense que en los pacientes con la prevalencia de cáncer, en los pacientes neoplásicos o en general en todo paciente con discapacidad progresiva, el score de ECOG-SOG es importante para determinar, uno, el pronóstico y dos, el condicionamiento para las terapias a realizar. La otra afectación va a ser la restricción articular y también la polineuropatía por los fármacos citotóxicos, entre ellos los fármacos quimioterápicos. Va a haber trastornos del ánimo, hay que hacer entrenamiento en actividades de vida diaria, va a haber trastornos esfinterianos y de piso pélvico, puede haber trastornos deglutorios, fonatorios, el paciente ya no puede hablar, ya no puede generar sonido de voz, el paciente tiene dificultad para deglutir, el paciente ya no puede trabajar, requerimos modificaciones ambientales para que el paciente pueda mejorar su calidad de vida. Entonces, dentro de la rehabilitación preventiva, empieza un poco después de que el cáncer sea diagnosticado, antes o inmediatamente después del tratamiento, ya que en ese momento aún no hay alteraciones funcionales. Con esto tratamos de impedir el deterioro en el propósito de las medidas de rehabilitación. O sea, es cuando detectamos un cáncer con un paciente con un ECOG 0 o 1. O sea, es un paciente que puede realizar sus actividades de vida diaria, es un paciente que aún trabaja, o si trabaja lo hace de forma muy sutil, pero todavía tiene actividad. Entonces, de acuerdo al tipo de cáncer, voy a hacer terapias preventivas para evitar de que el paciente tenga mayores repercusiones en la parte de los dolores articulares, en la parte de la fatiga muscular, en el componente de la sarcopenia, entre otros. Entonces, la rehabilitación restaurativa es cuando el paciente, lo que yo quiero es que llegue a la máxima función de que tenía antes del proceso del cuadro neoplásico. O sea, ustedes van a ver que hay neoplasias que pueden avanzar tan rápido que en 6 a 9 meses
el paciente se deteriora, hace una baja de peso marcada, el paciente se encama y ya queda con anquilosis que no puede movilizar, etcétera. Entonces, es importante que después de que el paciente ya esté en el tratamiento o en el manejo estandarizado para su cáncer, empezar la terapia de rehabilitación restaurativa. O sea, después de haberte sufrido con el tren del cáncer, después de que el paciente tal vez ha quedado con una proctitis actínica porque le hicieron radioterapia a nivel de la parte del colon, o hicieron un contexto en la parte de piso pélvico vaginal en un cáncer de cervix, o le han sacado la mama con linfadenectomía por un cáncer de mama. Entonces, todas esas secuelas después del cáncer van a ser valoradas en una rehabilitación restaurativa. O sea, tratando de que el paciente después de ello mejore su calidad de vida a lo que era antes del cáncer. Mientras la rehabilitación preventiva es cuando el paciente es diagnosticado con cáncer, tiene todas sus funcionalidades completas, pero lo que yo busco es que no pierda esa funcionalidad. Y la rehabilitación de apoyo, que es aumentar la capacidad de autocuidado y la movilidad, usando métodos generalmente en cama. Y estos pacientes son cuando ya veo de que el cáncer está avanzando, no tiene una terapia específica, o sea, es un cáncer tal vez terminal, y lo que yo quiero es que el paciente mantenga las funciones lo más tiempo, el mayor tiempo posible. Entonces, en ese sentido, es un cuidado más de apoyo, un cuidado más paliativo. La reversión paliativa es cuando ya el paciente está en fase terminal. O sea, este paciente ya está para morir, o sea, no tiene ninguna alternativa terapéutica, el paciente ya tiene algún tipo de inmovilización completa. Entonces, en este caso, lo único que voy a hacer es controlar los síntomas. El paciente tiene dolor, empiezo a dar medicación para el dolor, tratamiento también de rehabilitación para el dolor. El paciente quiere movilizarse, entonces hago desplazamientos para que el paciente pueda cambiar de lugar y así solamente mejorar sus últimos días de vida para que tenga toda la comodidad y el confort. En el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, ¿no? La disminución de la mortalidad del cáncer de mama, ¿por qué hablamos tanto de cáncer de mama? Porque es actualmente el más frecuente en nuestro país dentro del punto de vista ginecológico. La disminución de la mortalidad está asociada más que nada por terapias adyuvantes. ¿En qué sentido? En que ahora se hace estudio genético del cáncer de mama. Entonces, ahora hay tratamientos específicos para que el paciente pueda mejorar y superar el cáncer de mama. Entonces, la tasa de supervivencia después de la inserción de estudios genéticos en el diagnóstico y tratamiento de cáncer de mama ha generado de que la mortalidad disminuya y la supervivencia aumente. Pero eso genera de que pueda presentar complicaciones. Entonces, casi todas las terapias quimioterápicas se basan después de hacer la mastectomía. Entonces, en el contexto de la mastectomía va a generar muchas complicaciones a nivel de la zona dérmica y también a nivel de la zona del contexto psicológico del paciente. Entonces, cuando nosotros sacamos la mama, lo más frecuente que se va a formar son los seromas o acumulación de líquido por debajo de las zonas que han sido sometidas a la cirugía. Eso puede generar de que presente infecciones, celulitis, abscesos de la zona afectada. Eso va a generar también por la diseminación linfática del cáncer y la linfadenectomía que generalmente se hace en el contexto del tratamiento, edema, o sea, hinchazón de la zona, dolor, va a limitar la movilidad y va a generar rigidez, específicamente articular en el hombro. Puede producir infecciones de la piel o tejido celular subcutáneo, que es la celulitis, y cuando en algún contexto se tenga que hacer la amputación del miembro superior por el hecho del contexto de la metástasis que puede dar el cáncer de mama, todo ello va a generar alteraciones dentro del punto de vista neurálgico y dentro del punto de vista de alteraciones de eventos tromboembólicos. Entonces, otra forma de manejo es la radioterapia.
la radioterapia es que mediante métodos de la radiación ionizante vamos a destruir las células malignas mediante ese estudio, mediante el uso de radiación ionizante. El problema de la radiación ionizante es que también va a destruir o también va a afectar las células sanas. Entonces, en pacientes que han sido sometidos a radioterapia en el cáncer de mama, puede dañar estructuras por la misma irradiación, siendo los linfáticos, los músculos, los nervios, la piel, partes blandas y órganos circundantes. Entonces, como hay afectación de los ganglios linfáticos, de músculo, nervio y piel, puede generar, al igual que el contexto quirúrgico, obstrucción, generando lo más frecuente edemas, generando quemaduras, generando distorsión en la piel. Entonces, la radioterapia, juntamente con la disección axilar, sumada a la cirugía, aumenta el riesgo de padecer linfedema. Entonces, en todo paciente con cáncer de mama que ha sido sometido a cirugía, a disección linfática axilar o radioterapia, ese paciente tiene riesgo de ser linfedema. Y el linfedema se ve así, un aumento de volumen de toda la extremidad y es un aumento grosero. No dirá, doctor, pero no está edematoso. Sí, está edematoso porque los ganglios linfáticos que se encontraban a nivel de la cadena mamaria están obstruidos. Entonces, cuando quiere hacer el drenaje, no va a poder y va a ser una hinchazón en la zona de la extremidad. Entonces, otras secuelas tras la quimioterapia y en el contexto de la cáncer de mama va a ser efectos, bueno, los más comunes, que son náuseas, vómitos, afectación de la parte bucal. Puede haber también pancitopenia, o sea, el paciente está con anemia, plaquetopenia y leucopenia por el contexto de la supresión de la médula ósea. Recuerden que siempre el paciente puede presentar destrucción de cualquier línea celular. O sea, cuando utilizan quimioterapia, va a ver con todo, con lo bueno y con lo malo. Obviamente el objetivo es solamente destruir lo malo, pero por eso las complicaciones son aquellas en las cuales el paciente tiene ese tipo de afectación. La más frecuente es la afectación en la médula ósea, generando pancitopenia. Por eso, ustedes probablemente si alguna vez han ido a un hospital o han visto un paciente que tiene quimioterapia, le dicen o le hacen controlar con un hemograma. Le dicen, bueno, para tu próxima sesión de quimioterapia, vente con tu hemograma. Si está con anemia, no, no te podemos iniciar quimioterapia. Vas, te pones paquetes globulares y vienes para tu quimio. Ah, no, todavía tus leucocitos están muy bajos, tienes riesgo de infección, podemos dar fármacos para estimular el crecimiento leucocitario. No, tus plaquetas están muy bajas, puedes sangrar durante el procedimiento, así que mientras tanto te pueden hacer también transfusión plaquetaria. Entonces, eso es lo que hay que ir controlando. Las secuelas de la quimioterapia, tenemos efectos comunes, náuseas, vómitos, caída del cabello y afectaciones mayores como pancitopenia, trombosis venosa profunda y también alteraciones musculoesqueléticas. A largo plazo, ¿no? Los efectos de la quimioterapia puede ser de que la paciente tenga una dificultad para poder concebir, puedes también presentar síndromes mielodisplásicos, puede generar también disfunción cognitiva. O sea, hay distintos tipos que todavía están en estudio sobre lo que es la parte de quimioterapia. Actualmente nosotros vemos o nos enfocamos en los efectos benéficos, pero todavía hay mucho por aprender en lo que son los efectos adversos. Entonces, a nivel físico-funcional, la fatiga es el síntoma que mayor impacto tiene sobre la calidad de vida. Afecta más la parte superior, miembros superiores y región del tronco. Puede haber afectación musculoesquelética por el cáncer, generando metástasis óseas, osteoporosis y repercusiones psicológicas y cognitivas. En ese contexto, recuerden que el paciente con cáncer, ustedes lo van a ir viendo y lo que más le va a llamar la atención es la emaciación, ¿no? O sea, el paciente va perdiendo masa muscular, va perdiendo la cantidad de tejido adiposo y empieza a disminuir su actividad.
ya que el paciente se siente cansado, se siente débil y un factor es el consumo, o sea, la disminución de peso y afectación de las proteínas y grasas, y el otro factor es el compromiso óseo del cáncer. O sea, el cáncer, muchos de los cánceres pueden hacer invasión a hueso, o sea, metástasis a hueso, y generar de que el paciente tenga mayor inamovilidad. Entonces, las repercusiones a nivel físico-funcional van a ser diferentes. De acuerdo a la cirugía, si el paciente ha sido sometido a cirugía, a quimioterapia y a radioterapia. Hay algunos cánceres que pueden ser mejorados con terapia hormonal y terapia biológica. La terapia hormonal, generalmente en los cánceres ginecológicos y también en los cánceres como de próstata, y la terapia biológica, que está asociado en algunos cánceres de la parte pulmonar, en algunos cánceres de mama. Entonces, cada tipo de intervención que hagamos para el cáncer puede presentar repercusiones a nivel funcional, siendo la que va a presentar en todos los tipos de tratamiento la fatiga, que es lo que más va a producir que el paciente tenga algún tipo de repercusión durante ese estado de cáncer. Otro es el dolor, que es también muy frecuente. La cardiotoxicidad no va a estar involucrada en el tratamiento quirúrgico. Y las alteraciones desde el punto de vista de inmunosupresión van a estar asociados en casi todas, salvo en la cirugía y terapia hormonal. Entonces, de acuerdo a cada una de las intervenciones que vamos a realizar, eso va a generar algún tipo de repercusión a nivel físico-funcional y toxicidad. Como ven, el más frecuente que va a presentar casi todas las complicaciones es la quimioterapia. ¿Por qué? Porque hemos dicho que destruye tanto células malas como células buenas. Eso genera de que el paciente, al destruirse las células, pueda presentar afectaciones torácicas, pueden hacer afectaciones neurálgicas, pueden hacer afectaciones hormonales, de todo. Entonces, la recomendación de la actividad física va a depender de qué tipo de actividad física voy a realizar. Entonces, en el cáncer de mama, que es uno de los más frecuentes, te piden por lo menos, en general, ¿no? Para todos los cánceres, más cuando tenga un ECOG 0 o 1, hacer ejercicio aeróbico. Por lo menos 150 minutos a la semana de una intensidad moderada o 75 minutos por semana de una intensidad vigorosa. En el contexto de la flexibilidad, siempre elongar grandes grupos musculares y hacer ejercicios de resistencia de más o menos de 8 a 12 repeticiones con un minuto de reposo entre cada repetición. La intensidad es que debe de superar entre el 60 a 80% de la frecuencia cardíaca máxima teórica y que debe ser en el ejercicio de resistencia en el 50-70% de una repetición máxima. ¿Qué quiere decir eso de la frecuencia cardíaca máxima teórica? O sea, cuando nosotros hacemos una actividad física, o perdón, cuando hacemos un ejercicio físico, lo que va a ser nuestra respuesta es que la frecuencia cardíaca va a aumentar. Entonces, por ejemplo, yo basalmente tengo una frecuencia cardíaca de 75. Entonces, cuando yo hago un ejercicio de mediana intensidad, como por ejemplo trotar, mi frecuencia cardíaca llega a 90. Y si yo hago un esfuerzo a lo máximo, máximo que puedo hacer, o sea, cuando estoy corriendo mis 100 metros planos, mi frecuencia cardíaca máxima llega hasta 150. Entonces, mi frecuencia cardíaca máxima teórica es 150. Si yo quiero hacer un ejercicio, tiene que corresponder al 60 a 80% de eso. Imaginemos que sea 80%. 80% por 150 es 120. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mi ejercicio que voy a realizar máximo debe llevar mi frecuencia cardíaca a 120. Si yo lo hago más, voy a producir en el paciente disnea, cansancio, debilidad. Si yo lo hago menos, es un ejercicio poco efectivo.
Es importante que en las pacientes con esta debilitación se haga por lo menos interdiario los ejercicios físicos. Los tipos de ejercicio aeróbico son la marcha, o sea, la caminata per se, el uso de bicicleta, elípticas, natación, tenis. En cambio, la resistencia es el ejercicio de grandes grupos musculares. Puede ser un levantamiento de pesas, puede hacer flexión con mancuernas, puede hacer correr. Entonces, cada uno tiene una forma de realizar su propio tipo de ejercicios. ¿En qué paciente se contraindica el programa de ejercicio cuando, por ejemplo, el paciente tiene alguna dificultad mayor? En el caso de cáncer de mama, si, por ejemplo, tiene un linfedema en el brazo izquierdo, como hemos visto en la imagen, obviamente no puedo hacerle terapia, no puedo hacer actividad física hasta que no resuelva esa lesión primaria. En el contexto del tratamiento del dolor, vamos a buscar varias alternativas. Uno es la parte farmacológica, con analgésicos opiáceos a la cabeza. Siempre el uso de morfina para el manejo de los cuadros de dolores oncológicos. La analgesia eléctrica, o sea, la presencia de con corriente eléctrica, mejorar la parte del dolor. La termo y crioterapia, generalmente terapias basadas en frío, para que el paciente disminuya la inflamación y el dolor. El tratamiento postural, el hecho de las cicatrices quirúrgicas, hacerle manejo para evitar de que haya retracción o lesiones cicatriciales muy marcadas que generen al paciente alteraciones psicológicas y hacer lo que es la famosa masoterapia, ¿no? O sea, a la mama ir ordeñándola, por así decirlo. ¿Para qué? Para que no haya acumulación de líquidos. Recuerden que la masoterapia es importante para los pacientes con cáncer de mama, ya que la masoterapia va a conllevar de que el paciente, uno, disminuye el edema y dos, mejore la parte del dolor. Eh, el uso de masoterapia, o sea, de los masajes, para que más o menos lo entienda, se puede realizar en distintos tipos de cáncer, igual como se puede utilizar también en las amputaciones y demás. Entonces, lo que ayuda es reduce el estrés en la zona de lesión, disminuye el dolor, mejora la tensión muscular y relaja las partes de fibras musculares y tejidos tendinosos. Por eso, en este caso, donde hay lesiones que pueden generar edemas, la masoterapia ayuda en la parte de descontracturar la zona del músculo y liberar la zona de edemas. El manejo del linfedema, que es por una obstrucción del sistema linfático debido, hemos dicho, a la enfermedad o al tratamiento. En la enfermedad, por la obstrucción linfática del cáncer. En el tratamiento, generalmente en los procesos quirúrgicos y en los procesos de radioterapia. Recuérdense, el linfedema, eso siempre es pregunta de examen, está más asociado a los tratamientos de cirugía y radioterapia en el contexto de el manejo de un paciente oncológico. La verdad que es muchas veces que la incidencia es confusa porque uno no puede saber si es por la enfermedad que va avanzando o si es por la parte del tratamiento, ¿no? O sea, muchas veces uno dice, doctor, antes de la cirugía ya estaba con linfedema y ahora con la cirugía está con mucho más linfedema. Entonces, ¿qué fue? ¿La cirugía fue lo que ha generado la obstrucción linfática o es la evolución natural de esa enfermedad lo que está generando la obstrucción linfática? Entonces, en el manejo del linfedema, lo que hay que hacer es, primero, evitar el frío y calor extremos. No se debe de hacer cambios bruscos de temperatura. No usar cremas cosméticas, irritantes, ¿no? Que te dicen para bajar la hinchazón. No. Siempre secar e hidratar bien la piel. Evitar saunas y rayos ultravioleta, porque obviamente el calor excesivo genera mayor obstrucción a nivel linfática. Que el paciente tenga la disminución del peso corporal, hacer o evitar que el paciente tenga irritaciones en la piel afectada, porque cuando esta piel se esfacela, o sea, es una pequeña herida, esa herida va a generar que aumente el volumen mayor de la extremidad, va a generar que se difunda y se disemine más rápido, generando cuadros de celulitis y abscesos de forma frecuente.
Y obviamente se debe dormir siempre con el miembro ligeramente elevado. A estos pacientes se les recomienda al momento de querer dormir echarse y colocar una almohada por encima de la zona del brazo o del miembro superior afectado. En el manejo del linfedema seguimos con utilizando guantes cuando quieras hacer algún tipo de limpieza, evitar quemaduras, cuidar bien las uñas, no poner nada de inyecciones en ese brazo, no extraer sangre en ese brazo, porque toda ruptura de piel puede generar afectaciones de la parte de infecciones o también mayor edema. Evitar que también tenga picadura de mosquitos, arañazos de animales. Idealmente se indica que no se debe tomar la presión arterial en ese brazo, ya que cuando tomamos la presión arterial en ese brazo, comprime la vasculatura y puede generar más edemas y más dolor. Entonces, en todo paciente que ha sido sometido por cirugía o por radioterapia y en esa evolución del tratamiento y del manejo vemos linfedema, en ese sentido, ese brazo debe estar lo menos, con menos intervenciones posible. No tomar presión, no colocar inyecciones, no sacar muestras de sangre, no colocar relojes, que ninguna mascota o mosquito o insecto lo pique, hay que tener bastante cuidado, ya que si ese paciente presenta una lesión en ese brazo, la progresión de esa lesión es mucho más probable. Y en lo que es el ejercicio, que es lo que decíamos en el contexto de los ejercicios de prevención, los ejercicios activos siempre van a ser la movilización de todo el rango articular de los brazos. Hacer movimientos de elevación, hacer movimientos de abducción, haciendo movimientos de flexión, rotación interna, rotación externa. Entonces, con eso mejoramos la contracción muscular y al hacer la contracción muscular, tanto el sistema venoso como el sistema linfático van a empezar a movilizarse. Entonces, como se empiezan a movilizar, eliminamos o disminuimos la probabilidad de edemas. Siempre los ejercicios deben ser generalmente isométricos, o sea, sin hacer mayores alteraciones desde el punto de vista de movilización del cuerpo. Los ejercicios aeróbicos mejoran la capacidad funcional. Los ejercicios de estiramiento mantienen el rango articular y evitan contracturas. Y los ejercicios, lo que llamamos miolinfoquinéticos, que son específicos del linfedema. Entonces, cuando vamos a hacer este tipo de ejercicios, va a ser asociado a donde tengamos la lesión establecida. El linfedema, cuando le pregunte cuál es el tipo de cáncer que está más asociado al linfedema, entonces ya saben que es el cáncer de mama. Entonces, en lo que es la parte de lo que es las movilizaciones de los linfoquinéticos, va a ser en movimientos que van a conllevar de que el paciente disminuya la cantidad de edemas. Uno de los ejercicios más frecuentes es que el paciente se mantiene parado parado contra una pared y va a hacer elevación del brazo desde su cabeza hacia su cadera, o sea, como haciendo un medio círculo. Luego, levantando los brazos apoyados en una pared y en esa posición que los dedos índice y anular empiecen, o bueno, en general todos los dedos, pero específicamente el índice anular, puedan movilizarse contra la pared. Con eso que hacemos, ayudamos de que haya bombeo de las manos y evitamos la hinchazón de las manos. Lo otro es que con los brazos extendidos, así como si estuvieran firmes, flexione el codo y con esa flexura del codo mejore también el movimiento de la zona del antebrazo. Acá, por ejemplo, en la imagen vemos, ¿no? La imagen de círculo o medio círculo, la imagen de flexión, la apertura de los brazos los extiende completamente y luego los flexiona hacia la zona de el mi abdomen. El levantamiento, colocamos los brazos detrás del cuello y lo que hacemos es elevar el codo. Al momento de elevar el codo, hacemos de que todo el edema de la zona del brazo se vaya diseminando. Entonces, todos estos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, hacer la elevación con una vara de poco peso, generando también o ayudando como ejercicio de resistencia, eso nos ayuda para que el paciente pueda ir eliminando ese líquido excedente
y con ello mejorando el dolor y la funcionalidad. O sea, que pueda movilizar ese brazo a pesar de que ahí es donde tiene el linfedema. Entonces, el otro es con la parte de la masoterapia en lo que es el drenaje linfático manual. Es una técnica específica de la masoterapia en la cual vamos a hacer una aplicación suave de presión y es como objetivo estimular la salida de la linfa y evitar que la zona afectada esté con edemas. Entonces lo que hacemos es un masaje. Empezamos a diseminar el líquido hacia las zonas donde no hay lesión. Y lo otro, si nosotros podemos hacer eso, algo que también pueda generar presión es el vendaje. El vendaje multicapa consiste en colocar vendas de baja elasticidad para conseguir una presión baja en reposo y así el paciente pueda evitar de que se hinche más. Esto se puede utilizar hasta casi todo el día. El efecto por lo cual se utiliza es que la presión del capilar se va a aumentar, generando de que el paciente también tenga contractura muscular, movilice más la circulación y el único problema y que hay que tener cuidado es que si hacemos al momento de que colocamos el vendaje, lo ponemos con mucha presión, puede disminuir el flujo arterial. Cuando utilizamos el vendaje multicapa, siempre hay que valorar los pulsos periféricos de la parte distal. Si yo le pongo esta venda y veo que los dedos se ponen cianóticos, se ponen azulados, no, entonces tengo que descomprimir ese vendaje. Si a pesar de que lo pongo con baja presión, casi no lo presiono y hay cambio de coloración, entonces este paciente no es tributario para lo que es el vendaje. Y por último, nosotros tenemos que la contribución dada por los mecanismos de debilitación hace de que el paciente mejore la sobrevida y sobre todo mejore su capacidad funcional. Entonces recuérdense bien en lo que es la parte oncológica, los ECOG. El ECOG es una escala para valorar la funcionalidad y las actividades que pueda realizar el paciente. Mientras más alto sea el ECOG, o sea, ECOG 4 y 5, quiere decir que su sobrevida es menor. Y por lo cual las intervenciones que voy a realizar en el contexto del manejo del cáncer van a ser mucho menores y esos pacientes probablemente van a requerir solo soporte paliativo. Y para terminar, vamos a hablar sobre la rehabilitación en afasias. Recordemos que la afasia es un trastorno adquirido del lenguaje, obviamente asociado a un daño cerebral. Puede afectar cualquiera de la modalidad de expresión del lenguaje, que puede ser lenguaje oral, el lenguaje escrito y la compresión de lectura. Entonces, de acuerdo al lugar del cerebro que esté afectado, vamos a presentar distintos tipos de afasia. La más conocida es la afasia de Wernicke, otra de las afasias conocidas es la afasia de Broca, pero puede también haber afasias semánticas, afasias amnésicas, o sea, cualquier área que se vea afectada va a dar un tipo de lesión que puede afectar la expresión y comprensión del lenguaje oral, puede afectar el lenguaje escrito o puede afectar la compresión lectora. Entonces, cada uno de los componentes del cerebro que tengan entre ellos el manejo del lenguaje, tenemos que, por ejemplo, si se afecta el área de Broca, ¿dónde se va a generar el daño? En la organización motora para la articulación. O sea, estos pacientes tienen dificultad para articular las palabras. Si el paciente tiene una afectación en el área de Wernicke, ¿qué es lo que no va a poder hacer? No va a poder comprender el lenguaje oral. Si hay afectación de la banda motora, netamente la afectación va a ser muscular para los músculos que van a intervenir en la articulación del lenguaje.
Si está afectado el fascículo arcuato, entonces este va a llevar la información de la zona anterior hacia la zona posterior. Entonces, cada una de las lesiones que puede producirse en una parte de la corteza cerebral va a brindarme clínica y me va a generar una disfunción del punto de vista del lenguaje. Entonces, ¿qué lo puede dañar? ¿Qué puede dañar estas áreas de la corteza? Los infartos cerebrales, que son a la cabeza la causa más frecuente de afasias, los traumatismos cerebrales, ¿no? Los famosos traumatismos craneoencefálicos o TEC, los tumores cerebrales, ¿no? Una lesión tipo más a nivel del cerebro que va afectándose a la zona cortical, las infecciones del sistema nervioso, las meningoencefalitis bacteriana, tuberculosa, ¿no? Como dijimos en las clases previas, la meningoencefalitis tuberculosa casi siempre va a producir una lesión cognitiva lingüística, enfermedades nutricionales y metabólicas y obviamente las degenerativas. Entonces, cada uno de los que vamos a valorar, vamos a ir recordando que las alteraciones del lenguaje va a depender de cada una de las características. Una forma fácil para determinar si el paciente tiene o no tiene afectación de tipo afasia es si el paciente puede hacer un discurso fluente, o sea, el paciente puede decir una gran cantidad de palabras por minuto, puede iniciar enunciados sin dificultad, puede hablar muchas palabras, pero ¿cuál es lo que se altera? El contenido. En cambio, los discursos de tipo no fluente, o sea, las afasias no fluentes, es cuando el paciente habla poquitas palabras, da algunos datos y da más palabras que contenido. Entonces, una buena forma de hacer la diferenciación de las afasias es si es una afasia fluente o una afasia no fluente. En la afasia fluente es un paciente que dice varias palabras, pero casi nunca tienen contenido. O sea, el paciente habla por hablar, pero dice un montón de palabras. En cambio, en el discurso no fluente, el paciente dice pocas palabras, tiene más sentido lo que dice, pero es un paciente que dice muy poco de lo que le pueda uno preguntar. O sea, se limita a decir solamente palabras. Entonces, si el paciente tiene un discurso oral fluente, o sea, ustedes le preguntan, señor, ¿cuál es su nombre? Y dice, mi nombre es Sergio Pérez, vivo en la calle Girón Castilla, 443, en el distrito de Magdalena. Entonces, tiene un discurso fluente, te dice varias cosas en las cuales tú puedes tomar como referencia. Entonces, si tiene un discurso oral fluente, la siguiente pregunta para evaluar la fascia es, ¿repite o no repite? Entonces, si tiene un discurso oral fluente y repite, lo siguiente es darle órdenes para ver si el paciente comprende. Entonces, el paciente me dice las palabras, ¿no? Le digo, a ver, por favor, ¿cómo ha amanecido? ¿Cómo está? Bueno, doctor, hoy ha amanecido bien, hoy estamos jueves, ayer ha pasado la procesión, vinieron mis familiares, pero me siento bien. O sea, es un paciente, ustedes ven y empieza a decir varias palabras. Entonces le empieza a decir, señor, a ver, repita después de mí, casa, árbol, bosque. Entonces, ¿puede repetirlo, señor? Y el paciente te va a decir, casa, árbol, bosque. Entonces repite, sí. Y luego hacemos comprensión. Señor, este lapicero, por favor, lo lleva hacia su oreja izquierda. Entonces el señor agarra el lapicero y lo lleva a la oreja izquierda. Quiere decir que me comprende. Entonces, cada una de las alteraciones de la parte de la fascia va a estar asociado a que, primero, es una fascia fluente o no fluente. Si es fluente, repite o no repite. Si repite, el siguiente paso es ver si comprende o no comprende. Y de acuerdo a eso, vamos a ir viendo cada una de las afasias. Por ejemplo, en la afasia de Wernicke, ¿el paciente tiene un discurso oral fluente? Sí, habla mucho, todo desorganizado, sin sentido, pero habla. ¿El paciente repite? Sí,
El paciente, cuando tú le dices unas palabras, él lo va a repetir. El paciente, perdón, cuando tú le vas a decir que repita, en la afasia de Wernicke, este paciente no va a poder repetir. Va a decir palabras sin sentido. Y luego tú le vas a decir si comprende, le vas a dar una acción, ¿no? Señor, levante el brazo izquierdo y lléveselo a la nariz. Tú le dices eso y el señor se te sigue mirando, te queda, no entiende. Entonces, eso es una afasia de Wernicke, un discurso oral fluente que no repite y no comprende. La afasia de Broca es un paciente que tiene un discurso oral fluente bajo, tiene una disartria marcada, no puede articular las palabras, dice menos de 50 palabras por minuto. Repite, este paciente no repite, pero sí comprende. Entonces, recuérdense, en la afasia de Broca, el paciente es un discurso oral no fluente que no repite, pero sí comprende. En la fascia de Wernicke, que son las dos más conocidas, es un paciente que tiene un discurso oral fluente, no repite y no comprende. Entonces, cada una de las afasias va a tener esa característica. Por eso, cuando ustedes van a hacer la evaluación de un paciente con afasia, siempre denle que el paciente se dé su discurso, o sea, que hable. Si el paciente dice, sí, no, me duele, hoy tomé desayuno, o sea, te dice solamente palabras como tal, ese paciente tiene un discurso oral no fluente. Luego sigo viendo la exploración con la repetición y luego con la comprensión. Entonces, cada una de las afasias va a ser asociada con una lesión cerebral. La Wernicke a nivel temporal, el Broca a nivel del par ocularis, las afasias globales en la región perisilviana, y por eso cada una de las alteraciones desde el punto de vista anatómico me va a dar una lesión o me va a dar una característica dentro del punto de vista de las afasias. Es lo mismo, el Wernicke, ¿no? Vamos a ver la parte de conducción, anómica, la fascia de Broca, cada una de las afasias, cuál va a ser la característica en la cual va a presentar ese tipo de alteraciones. Entonces, las afasias van a presentar un pronóstico que va a depender de la edad de inicio, si el paciente tiene o no una capacidad cognitiva adecuada, si el paciente, por ejemplo, ha tenido su escolaridad completa y ha tenido varios años de estudio, tal vez en una carrera técnica o universitaria, este paciente tiene un mejor pronóstico, porque es un paciente que maneja el lenguaje. Si este es un paciente que no ha terminado el colegio y le da un cuadro de una alteración neurológica, va a ser mucho más difícil que recupere el lenguaje. El que sea mujer, que sea zurdo, que no tenga deterioro cognitivo o sea leve, de que tenga dentro de su coeficiente intelectual normal o superior. Si el paciente ha sometido a un TEC, tiene mejor pronóstico que un infarto cerebral. Y un infarto cerebral es más favorable cuando es de origen hemorrágico que isquémico. O sea, los infartos hemorrágicos que presentan alteración del lenguaje se recuperan más que los infartos isquémicos que también tienen afectación del lenguaje. Y más cuando la lesión es pequeña y única. Por eso, cuando nosotros tenemos a un paciente con afasia, tenemos que ver todos estos factores. Si es joven, mucho mejor tiempo de sobrevida y de recuperación. Si es mujer, si es zurdo, también. Entonces, siempre por eso, conjuntamente con los trastornos del lenguaje, tenemos que ver cómo está el paciente, qué grado de instrucción tiene. El paciente es un paciente que leía bastantes libros, de que mantenía su actividad intelectual o no. Si el paciente nunca acabó primaria, siempre se dedicó a trabajar y en el contexto actual le da una afasia por un infarto cerebral, ese paciente tiene poco pronóstico de una mejoría completa. Entonces, eso es importante. Entonces, en el pronóstico, ver si el paciente neurológicamente está estable, ya que los pacientes que presentan afasia en el contexto de un infarto cerebral, estos pacientes probablemente pueden hacer alteraciones
psicomotrices. Siempre tenemos que tratar de que el paciente se mantenga estable, sin periodos de somnolencia ni periodos de agitación. El tiempo de evolución de las afasias generalmente en la etapa aguda tiene hasta un mes de evolución. Hay que ayudar en la parte del estado emocional, de la parte familiar y acá está que es importante. Es ideal que el paciente con afasia no lo tengamos tanto tiempo hospitalizado, ya que lo que va a generar es mayor deterioro. Se ha demostrado de que los pacientes con afasia en la terapia recuperativa es mucho mejor que estén a nivel domiciliario. Entonces, en la rehabilitación de los pacientes con afasia, vamos a ver si el paciente tiene un lenguaje expresivo, o sea, cuando habla, qué tipo o cómo se desarrolla dentro del punto de vista social. Entonces, el lenguaje expresivo tenemos el discurso oral, que se realiza a través de una conversación. O sea, cuando conversamos con el paciente, estamos viendo cómo es el lenguaje expresivo en su discurso oral. El lenguaje automático es el que, por ejemplo, yo le digo al paciente, a ver, señor, cuente del 1 al 10 o dígame cuántos días de la semana hay. Dígame, señor, ¿cómo son los meses? Enero, febrero, y el paciente de forma automática, porque es por asociación, van a decir las palabras. A ver, señor, cuente del 1 al 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, ese paciente es un lenguaje automático. El lenguaje repetido, que es lo que hemos dicho que también es para la valoración de que el paciente tenga, repita y comprenda. El lenguaje repetido vamos a hacer que el paciente repita palabras y oraciones de diferente volumen. A ver, señor, recuerda estas tres palabras. Casa, árbol, tanque. Entonces tú le dices y el paciente repite, casa, árbol, tanque. Entonces, en los momentos posteriores, tú le vas a volver a preguntar, señor, ¿qué es lo que dijo, lo que dijimos que se acuerde? Y entonces ahí vemos también memoria a corto plazo y de acuerdo a eso también el contexto de la parte del lenguaje. Y el lenguaje denominativo, que es que el paciente pueda reconocer el objeto. Entonces, cuando ustedes van a valorar si el paciente tiene afectación o debilitación del lenguaje expresivo, siempre van a preguntarle, señor, buenos días, ¿cómo está? ¿Dónde se encuentra? Y el señor te va a decir, doctor, estamos en el hospital, en la cama 610. Entonces, ¿cómo yo estimulo eso en la rehabilitación? Diciéndole día a día la fecha, el lugar, para que el paciente no se desoriente. ¿Qué más tengo que decir? Señor, me cuenta del 1 al 10 y el paciente de forma automática va a poder realizar. Señor, le voy a dar estas tres palabras, por favor, las repite. Entonces, el paciente, vamos a ver si tiene la capacidad para repetir. Y luego le decimos, señor, ¿qué es esto? Ah, doctor, es un lapicero. ¿Para qué sirve? Ah, el lapicero sirve para escribir. Entonces, voy mostrándoles objetos para ver si el paciente lo integra. Si sabe que está captando la imagen visual de un lapicero, lo va a denominar. Entonces, como denomina, va a ser un lenguaje denominativo. El lenguaje comprensivo es el de conocimiento. Pongo varios objetos, varias cositas y empiezo a determinar qué es lo que él ve y cuál es su función. Entonces, cuando el paciente me diga que cuál es su función de lo que le estoy mostrando, eso quiere decir que reconoce el objeto. O sea, es muy distinto que tú le preguntes, le muestras el celular y le dices, señor, ¿qué es esto? Es un celular. ¿Qué está haciendo? Denominando. Y luego la siguiente pregunta es, señor, ¿y para qué funciona? ¿Para qué usamos el celular? Entonces, un grupo de pacientes no te va a contestar y otro grupo te va a contestar, doctor, eso es para hacer llamadas, para contestar mensajes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que está asociando la idea, ¿no? Del objeto mencionada, denominándola y comprendiendo cuál es su rol. Entonces es un lenguaje denominativo y comprensivo. Entonces, y lo otro es la parte de la lectura. Siempre hay que darle objetos para que pueda leer un periódico, una revista o algo, y así poder determinar si el paciente lee.
le mostramos unas frases y le decimos que lo repita. Cuando hacemos la comprensión de órdenes, recuerden que siempre hay que hacerlo o por escrito o sin hacer estímulos táctiles. Muchas veces ustedes van a decirle, señor, abra la boca, y ustedes al momento que dicen eso, abren la boca. Entonces el paciente puede hacer que no comprenda, pero como te ve a ti como examinador abriendo la boca, él lo hace. Entonces tú dices, ah, sí entendió. Y no, no tiene nada que ver. Siempre la comprensión de órdenes va a hacerse uno. Idealmente, ponemos una orden a nivel escrito y le pedimos que lo efectúe. Y lo segundo está que cuando voy a hacer o cuando voy a pedir al paciente que me comprenda órdenes, voy a tratar de evitar de que hacer algún tipo de acción o gesto que en ese contexto el paciente pueda repetir y alterar mi resultado. En la escritura siempre hay que pedir al paciente que coloque su nombre, ¿no? Se le dice, a ver, señor, en este papelito coloque su nombre. Idealmente, obviamente, podemos escribirlo con letra imprenta, que es la mejor forma de que saber de que puede realizarlo. La escritura automática, que al igual que el lenguaje automático, solicitamos contar, solicitamos meses de año, días de la semana, o sea, algo que pueda ser correlativo. Empezamos a dictar palabras. Decimos, a ver, señor, escriba casa. El señor escribe casa. Escriba, por favor, lo que cenó el día de hoy. Y empieza a escribir lo que cenó. Y ahí es donde nos damos cuenta de que puede estar íntegra la memoria y también la parte del lenguaje. Entonces, siempre hay que tratar de mantener al paciente verbalmente activo, o sea, tanto con la parte del lenguaje escrito, darle periódicos, traerle un libro, hacer de que hable, conversar con el paciente para que mantenga su discurso del lenguaje coherente. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra terapia en estos pacientes que tengan afectación en una de las áreas cerebrales va a hacer que el paciente va a reaprender el lenguaje, va a volver a hablar o va a volver a hacer su discurso sobre una lesión ya establecida. Entonces, esto también es importante. ¿Para qué? Porque mientras el paciente se encuentre en ese proceso de recuperación, requiere el apoyo familiar y obviamente un apoyo psicológico. Entonces, en las intervenciones en la fascia es un enfoque multidisciplinario, especializado, que va a llevar a cabo una valoración del paciente y un plan de tratamiento generalizado. O sea, un paciente que tiene que tener todos los enfoques, ya que muchas veces la fascia es un problema de la comprensión y otras veces la fascia es un problema para poder elaborar las palabras. Entonces, si el paciente comprende, pero no puede hablar, lo que yo tengo que mejorar es la parte de la fonación, la musculatura faríngea, ver que no tenga ningún otro tipo de problema y a partir de eso determinar si el paciente puede o no puede continuar con sus habilidades de la parte del lenguaje. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo un SB, puedo tener una afectación cortical que hace que altere la comprensión del lenguaje. Tiene también parálisis motora que impide de que el paciente pueda articular bien las palabras. Entonces eso me puede generar de que haya una afectación mixta, que no solamente el problema sea de la comprensión, sino también que haya problemas en la escritura o problemas también en lo que es la parte de la fonación, o sea, de que el paciente emita palabras, de que el paciente repita palabras, de que el paciente comprenda. Todas esas tres cosas, recuérdese siempre. El paciente dice o no dice palabras. El paciente repite o no repite. El paciente comprende o no comprende. En los tres enfoques. En el enfoque desde el punto de vista del lenguaje oral, en el enfoque del lenguaje escrito y también de lo que es en el contexto de los pacientes que vamos a tener que integrar la parte lingual, o sea, la parte de la lengua, con la parte de la escritura. Entonces, hay que ver cómo era el uso del lenguaje antes de que el paciente ha tenido enfermedad. Y eso es importante, hacer una buena historia clínica, porque muchas veces nosotros decimos, oye, este paciente no me entiende nada, no comprende nada,
Y no, no es que no te comprenda, sino que tiene, por ejemplo, una alteración neurológica, una alteración desde el punto de vista de la capacidad cognitiva. Tal vez el paciente no ha terminado ni siquiera la primaria y por eso no sabe palabras. Entonces no nomina, no porque tenga una lesión, sino no nomina porque no sabe palabras. ¿Por qué? Porque es casi un analfabeto. Entonces es importante saber cuál era el uso del lenguaje antes del daño de la enfermedad actual. Hay que facilitar el ajuste al paciente, a los cambios, a sus habilidades. Muchas veces los pacientes van a terminar con una disartria severa. Entonces, como están con una disartria severa, ya no van a poder comunicarse de forma adecuada. Investigar si el paciente tiene, cuáles son las afasias que presenta, si es del lenguaje escrito, si es del lenguaje hablado. Y obviamente vamos a mejorar los déficits de la parte afásica. Entonces, en el tratamiento, cuando vamos a hacer la parte de los principios generales de tratamiento, van a ser primero aumentar el uso de todos los medios potenciales de comunicación. Por ejemplo, el paciente no puede hablar, pero sí puede escribir. Entonces, ¿qué hago? Le doy una carpetita, unas hojitas y me empieza a escribir y con eso mantenemos una comunicación. Hay que aumentar que el paciente, el uso del lenguaje residual, o sea, el lenguaje que menos utilizamos, que es por códigos o señas, proveer oportunidades para que el paciente use estas nuevas habilidades en situaciones y contextos comunicativos. Ya, recuerden de que el paciente no puede perder su habilidad de lenguaje. Si por A o B motivos, por un infarto, traumatismo, tumor, el paciente empieza a tener la alteración del lenguaje, esos pacientes tienen que ser traídos a nivel hospitalario para primero definir cuál es la causa de esta alteración del lenguaje. Y segundo, es ver qué plan de tratamiento le puedo brindar a estos pacientes. Entonces, en el contexto del tratamiento de estimulación por facilitación, utiliza el formato estímulo-respuesta. Entonces, para ello utilizan ¿qué cosa? Terapias de acción visual para la fascia global y terapias de control voluntario y de producciones involuntarias, que es las famosas estereotipias. O sea, ¿qué es lo que voy a hacer al paciente? Al paciente le voy a cargar información nueva, que bueno, nueva es entre comillas porque ya lo sabía, pero para él actualmente es lo nuevo, y así el paciente va a reaprender, o sea, va a empezar a volver a reconocer cómo es la habilidad del lenguaje, cómo empezamos a mejorar las cuerdas vocales, cómo generamos la fonación. Entonces, cada cosa de eso le vamos a enseñar. Entonces, con eso puede mejorar el contexto de la comunicación. Y por último, ¿no? Las bases teóricas para mantener este tipo de manejo de afasia está en lo que es la parte del tratamiento neuropsicológico, ¿no? O sea, nosotros todo lo que hemos aprendido, eso se queda dentro de nuestra memoria. Entonces, lo que debemos de hacer es estimular del punto de vista cognitivo o psicolingüístico el hecho de que el paciente vuelva a reconocer cómo hablar, cómo escribir, cómo entender. Y lo que es también el tratamiento de la comunicación funcional, que va a enfatizar la comunicación de ideas sin importar el contenido. O sea, lo importante en el tratamiento de comunicación funcional es de que el paciente hable. Así hable cualquier tontería, lo importante es que hable. Ya luego irán mejorando las partes de lo que es el contenido de la parte del diálogo, pero en la comunicación funcional lo que más me interesa es que el paciente pueda hablar, pueda emitir palabras y a partir de ello, ya posteriormente hacer un tratamiento neuropsicológico cognitivo. Ya le vamos a dar información para que pueda vincularse con lo que es la parte de de su contexto clínico y su contexto social. O sea, siempre que el paciente presente un deterioro del lenguaje en el contexto de afasia, mi objetivo es de que el paciente mantenga una comunicación con la parte familiar, con la parte laboral.
Listo, chicos. Acuérdense bien esos cuadritos de afasia, porque eso es lo que les voy a preguntar, ¿no? Cómo es una afasia de Broca, cómo es una afasia de Wernicke, y sobre todo, qué tipo de sintomatología va a presentar, ¿no? Si es una afasia, este paciente va a repetir o no va a repetir, va a entender o no va a entender. Entonces, eso es importante porque de acuerdo a cada una de las lesiones que va a presentar, o la manifestación clínica que va a presentar, voy a saber qué área está afectada. Y de acuerdo a eso, plantear mi rehabilitación para el enfoque de la parte de la escritura o de la parte del habla. Listo, chicos. ¿Alguna pregunta? Recuerden que en los pacientes con infarto cerebral, una de las terapias más importantes es de la terapia del lenguaje. Por eso, cuando ustedes tengan un paciente con infarto cerebral, hay que ver, este paciente no habla porque hay parálisis de la parte fonadora, o sea, de la faringe y demás. Entonces, ¿cuál va a ser mi objetivo? Estimular la parte motora. Hacemos ejercicios de que pueda tomar aire, de que empiece el trabajo de la parte del cuello, de que el paciente pueda deglutir. Doctor, mi paciente fona muy bien, repite muy bien, articula bien, pero no entiende absolutamente nada. Ah, ya, entonces el problema o el objetivo está en la parte neurocognitiva. Entonces empiezo a volver a enseñarle. O sea, acá ya no, el enfoque va a ser la parte motora, de que abra bien la boca, de que saque la lengua, de que mastique. No, o sea, ese no es el problema que está conllevando de que el paciente tenga un problema de lenguaje. En esos pacientes que tienen, por ejemplo, afasia de Wernicke, lo que hay que hacer es reenseñarle. Y traemos flashcard, entonces empezamos a decir, ¿esto qué es? Palabra por palabra, hasta que el paciente pueda presentar de nuevo la dememorización de lo aprendido. Y con eso puede ser un poco más funcional. No entenderá todo al 100%, pero por lo menos las características básicas sí, y así puede realizar sus actividades de vida diaria. Listo, chicos. Si no hay preguntas, sería todo por la clase de hoy. Y la próxima semana son los parciales, perdón, el examen de unidad de rehabilitación.